de 50 años, Colombia ha liderado una guerra entre el gobierno y grupos paramilitares. Esta guerra ha dejado serias consecuencias a su paso, como lo serían muertos, huérfanos o viudas, o ni siquiera familias en las que se podría contar alguna historia. El gobierno ni los grupos paramilitares se preocupan de las personas que viven en los campos o hasta en las mismas ciudades, no se percatan de que están sufriendo, como es el caso de la familia Chaconoyos, que a continuación nos da algunos relatos sobre las consecuencias del conflicto armado, sobre lo que ellos vivieron. Acompáñenos a ver una de las caras de la moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Hoyos Linares, tengo 64 años. ¿De dónde es? De La Dorada Caldas. El parentesco con los afectados sobre la violencia del conflicto armado. Mi papá, mi esposo y mi hermano. Cuénteme cómo era su vida antes de que ocurrieran los hechos de violencia con sus familiares. Éramos felices, no teníamos temor de nada. Pues a pesar de que nos faltaban muchas cosas, vivíamos bien, al lado de mi familia, de los vecinos, hermanos, amigos. ¿Cómo sucedieron los hechos de violencia en su familia? Pues yo recuerdo que cuando eso empezó, ellos entraron por ahí y llegaban a las casas. Cuando nos dimos de cuenta que ya eso se estaba poniendo feo porque mataron a un vecino, lo torturaron y hostigando a la gente, por ejemplo, pidiéndoles ayuda, les pedían cuotas que la gente no podía dar, obligando a la gente que tenía que dar hijos. Y debido a eso mi papá le dijeron a él que si no daba lo que le pedían o no daba un hijo, que tenía que desocupar. Y mi papá ya lo último, nosotros nos salimos y mi papá no pudo volver a entrar a la finca porque no lo dejaban, lo amenazaban, lo hostigaban. Una ocasión, debido a eso, denunciaron que mi papá estaba auxiliando a la guerrilla y el ejército se lo llevó y lo enterró por allá donde había un poco en un hueco. Lo metieron en un hueco donde habían hormigas, sapos, y lo tuvieron como 3 días allá enterrado. Listo. Para que mi papá contara lo que todo el mundo sabía, que esa gente llegaba ahí a hostigar y a pedir ayuda y todo eso. Okay. Aparte de los hechos que ya me contó, ¿qué otro acto de violencia tuvieron ustedes, sus familias? ¿Y cómo se vio afectada? Amenazas, pues les decían a mi papá que él no podía volver por allá y mi papá tuvo que regalar lo que tenía y no nos permitieron volver. ¿Qué piensa sobre las personas que pertenecen a grupos armados como el ELN, el FARC o grupos paramilitares? Pues que son personas que no han tomado conciencia del mal que están haciendo, hacer gente que se desplace. Cuánta gente ha tenido que abandonar sus fincas, sus terrenos y salir a mendigar y dejar todo lo que tenían tirado por darle gusto a ellos. ¿Cree usted que ellos merecen una segunda oportunidad para restablecerse en la sociedad? Pues creo que sí, pero no estoy de acuerdo con lo que el gobierno hizo de pagar una cuota, pagarle a ellos como 1.500.000, mientras que las verdaderas víctimas son muy pocas las que les han ayudado, las que las han indemnizado. ¿Tuvo alguna ayuda externa por parte del gobierno o alguna otra entidad? Nosotros no, yo tengo una ayuda de parte del gobierno ahorita, pero porque fui casada con un agente de policía, pero por parte de ellos que nosotros hubiéramos tenido alguna ayuda, ninguna ayuda. ¿Qué piensa usted sobre el conflicto armado? Pues que es una lucha sin cuartel, una guerra que no tiene sentido, porque
no beneficia a ninguno. ¿Y qué mensaje le daría a los victimarios? Pues a los que ya hemos podido como resignarnos, que sigamos adelante, que la vida continúa y pedir mucho para que el gobierno haga algo y que no vuelva a pasar eso, que se acabe esta guerra, porque es una guerra que solo perjudica a los más débiles. Gracias. El agente Carlos Arturo Chacón falleció el 2 de junio de 1990 a sus 38 años de edad en Carmen de Atrato, Chocó, por una emboscada realizada por el ELN. Mi abuelo se dirigió a Medellín con la misión de recoger el cuerpo de un teniente que había fallecido días antes, también por la violencia. En el mismo auto que viajaba se encontraba la esposa e hijo del teniente fallecido y 2 compañeros más. A mitad del camino, el ELN interceptó el carro y comenzaron a dispararle a todas las personas que estaban en el auto. Mi abuelo alcanzó a cubrir su cuerpo al niño y recibió 14 impactos de bala, 2 de ellos fulminantes en su corazón. La madre del niño recibió un impacto que la dejó en silla de ruedas. El niño sobrevivió y los 2 compañeros que venían con mi abuelo también murieron instantáneamente. El ELN se atribuyó el hecho y mi abuelo y sus compañeros fueron reconocidos como héroes de patria. Buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y edad. Mi nombre es Arturo Chacón y tengo 32 años. Parentesco con las víctimas. Soy el hijo de la señora Mariela. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió la muerte de su papá? Yo tenía 3 años cuando él murió. Al ser el menor de todos los hijos de la señora Mariela, ¿cómo afectó su vida la ausencia de la figura paterna? Pues al principio, pues como era muy pequeño, la verdad no sabía los sucesos que había pasado. Para mí era algo nuevo. A esa edad uno perder al padre de la familia, ¿sí? A los 3 años, es como si no hubiera habido nadie nunca. Ya con el transcurso del tiempo se le hace muy difícil, pues porque yo vivo con hermanas. Y para mí, que era el único hombre, era difícil preguntarle a mi madre cosas que eran mías, de hombres. También la educación, pues porque era el único hombre, ante todo un poco de mujeres. Uno aprende mucho de mis hermanas y de mi madre, pero siempre va a faltar ese lado paterno, esa fuerza que era el papá. También pues porque se me hizo muy duro tan solo estar criado con solo mujeres y él hacía mucha falta. ¿Qué opinas sobre el conflicto armado? Mi opinión sobre el conflicto armado no es muy bueno que digamos, ya que queda una herida ante eso por los problemas que está enfrentando Colombia, ya que desgarra a familias, ¿sí? Las puede destruir, las desaloja de sus tierras, cambia todo, sus maneras de pensar, la manera de vivir, ¿sí? Son cosas muy difíciles y es algo que no comparto con ellos. Ellos quieren el bien para Colombia, pero lo único que hacen es hacer más daño. ¿Qué mensaje les deja a las víctimas del conflicto? Sigan adelante, así como hizo mi familia y mi madre. Ella tuvo que criar a 4 hijos y como fue y donde fue padre y madre, y gracias a Dios aquí estoy, gracias a ella. Entonces nada, adelante y respirar. ¿Qué enseñanza deja para su vida todo lo ocurrido? Pues la enseñanza que me deja es a perdonar y a olvidar, a tratar de no dejarme herir por todos esos años que no estuve con mi padre y el conflicto que dejó. Seguir adelante, es la enseñanza de seguir adelante. Buenas noches, nombre y edad. Leslie Joana Chacón Hoyos, 36 años de edad.
parentesco con las víctimas? Soy la segunda hija del agente fallecido Carlos Arturo Chacón. ¿Cuántos años tenía cuando tu padre murió? 6 años. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti y tu familia después de lo ocurrido? Bueno, tener que aceptar la ausencia de mi mamá, porque mi mamá entró en un estado vulnerable, estado que personas que eran muy cercanas a ella aprovecharon para abusar y lastimar física y emocionalmente de todos nosotros. Y el apoyo que encontrábamos era muy poco, por cuanto ella, con la poca educación que tenía y con el poco conocimiento que había adquirido de la vida y de tener que ser viuda tan joven, tuvo que, con todas sus fuerzas, con toda su educación, con toda su dedicación, con todo su amor, luchar para sacar adelante 4 hijos. 4 hijos que hoy en día agradecen que ella tenía el valor y la fuerza para sacarnos adelante y no dejarnos perecer como muchos se han visto en la privación de esa. ¿Qué recuerdos tienes cuando murió el señor agente Carlos Arturo Chacón? El último recuerdo amargo que tengo de mi papá es cuando lo vi en la tumba, en el ataúd, perdón. Tenía una venda en la cara y yo le pregunté a mi mamá que por qué mi papá tenía esa cara, que por qué no se levantaba de ahí. Pues en mi inocencia yo pensaba que él estaba durmiendo. Y cuando mi mamá me dijo, hija, tu papá está muerto, él nunca más se va a volver a levantar de él. Ese es el último recuerdo, desafortunadamente, muy triste. ¿Cómo afectó tu vida con la ausencia de tu padre y al ver a tu madre quedar viuda? Bueno, me causó un daño psicológico grande. Yo era una persona aislada en el colegio, no me gustaba tener amigos, no podía, se me dificultaba. Permanecía sola en las horas de descanso. Siempre que estaba triste, mi consuelo era buscar o refugiarme debajo de la cama. Me costaba el hecho de pensar que él ya no iba a ver nunca más a mi papá. Yo fui, entre comillas, la hija consentida. Entonces, de solo imaginarme que tenía que pasar todos los días sin verlo, era duro. Tú eres esposa de un miembro activo de las fuerzas militares. ¿Cómo te sientes al pasar días o semanas sin ver a tu esposo? Bueno, afortunadamente ya no tengo que vivir esa situación debido a un caso médico especial que tengo con mi hija mayor. Es cruel saber que esa situación fue la que llevó a que mi esposo tuviera que estar conmigo, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y así nos tocó. Pero anteriormente sí lo vivía y era bastante duro por el temor a perderlo. ¿Cómo reaccionan tus hijos a la ausencia de su padre? Mis hijos aman mucho, entienden mi situación porque se las he compartido a pesar de la edad que ellos tienen. Y sobre todo mi hijo, no se acuesta a dormir sin que su papá esté en la casa. Y cuando mi esposo tiene algún apoyo
¿Sientes miedo de que le pase algo a tu esposo en medio de esta guerra? Bueno, sí, como todos. Esto no es de militares o de bandos, esta guerra es de todos. ¿Sientes miedo de que le pase algo a tu esposo en medio de esta guerra? Sí, este conflicto no es exclusivo de las fuerzas militares y su familia. Esto nos afecta a todos los colombianos de una u otra manera. ¿Qué mensaje le darías a los miembros que se encuentran al margen de la ley y que están dentro del conflicto armado? Bueno, yo creo que lo más importante es que entiendan que aquí no hay ganadores, aquí todos somos perdedores y que sé que como nosotros, ellos también anhelan estar con su familia, recuperar el tiempo perdido. Entonces que pues ojalá y puedan conocer esta historia y vean que si pudiéramos retroceder el tiempo, aplicaríamos lo que ahorita está sucediendo de que este mundo donde hace falta más amor, tolerancia y comprensión. Buenas noches, nombre y edad. Leslie Joana Chacón Hoyos, 36 años de edad. Parentesco con las víctimas. Soy la segunda hija del agente fallecido Carlos Arturo Chacón. ¿Cuántos años tenía cuando tu padre murió? 6 años. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti y tu familia después de lo ocurrido? Bueno, tener que aceptar la ausencia de mi papá, porque mi mamá entró en un estado vulnerable, estado que personas que eran muy cercanas a ella aprovecharon para abusar y lastimar física y emocionalmente de todos nosotros. Y el apoyo que encontrábamos era muy poco. Por tanto, ella, con la poca educación que tenía y con el poco conocimiento que había adquirido de la vida y de tener que ser viuda tan joven, tuvo que, con todas sus fuerzas, con toda su educación, con toda su dedicación, con todo su amor, luchar para sacar adelante 4 hijos. 4 hijos que hoy en día agradecen que haya tenido el valor y la fuerza para sacarlos adelante y no dejarnos perecer como muchos se han visto en la obligación de hacer. ¿Qué recuerdos tienes cuando murió el señor agente Carlos Arturo Chacón? El último recuerdo amargo que tengo de mi papá es cuando lo vi en la tumba, en el ataúd, perdón. Tenía una venda en la cara y yo le pregunté a mi mamá que por qué mi papá tenía esa cara, que por qué no se levantaba de ahí. Pues en mi inocencia yo pensaba que él estaba durmiendo. Y cuando mi mamá me dijo, hija, tu papá está muerto, él nunca más se va a volver a levantar de él. Ese es el último recuerdo, desafortunadamente muy triste. ¿Cómo afectó tu vida con la ausencia de tu padre y al ver a tu madre quedar viuda? Bueno, me causó un daño psicológico grande. Yo era una persona aislada en el colegio, no me gustaba tener amigos, no podía, se me dificultaba. Permanecía sola en las horas de descanso. Siempre que estaba triste, mi consuelo era buscar o refugiarme debajo de la cama. Me costaba el hecho de pensar que él ya no iba a ver nunca más a mi papá. Yo fui, entre comillas, la hija
consentida. Entonces, de solo imaginarme que tenía que pasar todos los días sin verlo, era duro. Tú eres esposa de un miembro activo de las fuerzas militares. ¿Cómo te sientes al pasar días o semanas sin ver a tu esposo? Bueno, afortunadamente ya no tengo que vivir esa situación debido a un caso médico especial que tengo con mi hija mayor. Es cruel saber que esa situación fue la que llevó a que mi esposo tuviera que estar conmigo, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y así nos tocó. Pero anteriormente sí lo vivía y era bastante duro por el temor a perderlo. ¿Cómo reaccionan tus hijos a la ausencia de su padre? Mis hijos aman mucho a mi papá, entienden mi situación porque se las he compartido a pesar de la edad que ellos tienen. Y sobre todo mi hijo no se acuesta a dormir sin que su papá esté en la casa. Y cuando mi esposo tiene algún evento especial, alguna situación especial, mi esposo procura hablar con él para que, sobre todo los niños y con él en especial, para que pues, esté tranquilo y sepa que él va a regresar a la casa. ¿Sientes miedo de que le pase algo a tu esposo en medio de esta guerra? Bueno, sí, como todos. Esto no es de militares o de bandos, esto no. Esta guerra es de todos. Y ya por último, ¿qué opinas del conflicto armado? Bueno, que esto, la verdad, solo deja ruina, tristeza, desolación, pobreza. Y que como dije anteriormente, aquí no hay ganadores, aquí todos somos perdedores o hemos perdido de alguna u otra manera. Entonces, pues, si tuviéramos la fortaleza de terminar con esto y por fin, no sé, tener paz, esto traería muchos logros y bendiciones para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Simera Astrid Chacón, tengo 37 años, soy hija de Mariela Hoyos y pues la muerte de mi papá ocurrió cuando tenía 8 años de edad. ¿Qué recuerda del día en que murió su padre? Bueno, como decía, tenía 8 años, recuerdo que estaba en la casa, era de noche, cuando llegó un primo, mi mamá salió corriendo y el primo le confirmó la muerte de mi papá, que había sido asesinado en Carmen de Atrato, Chocó, por el ELN en un atentado terrorista. Al ser la mayor de los hijos de la señora Mariela, ¿cómo afectó a su vida la ausencia de su padre? Pues le afectó bastante realmente. Yo fui la que crecí viendo a mis hermanos pequeños, prácticamente me tocaba estar pendiente de ellos. Mi mamá tenía que trabajar, nos dejaba a veces solos, entonces a mí me tocaba hacerme responsable de mis hermanos, aunque era pequeña todavía. Pues no tuve la fortuna de tener al papá a mi lado, tener esa figura paterna, entonces siempre me hizo falta, siempre nos hizo falta a todos, y pues a mi mamá no le reconocieron nada, como decía yo, no le reconocieron nada económicamente, entonces pues me tocaba por obligación salir a trabajar. También recuerdo muchos abusos por parte de mis familiares, los paternos sobre todo, porque se aprovechaban de que nosotros éramos pequeños y nos ponían a trabajar o a hacer oficio en la casa de ellos, y otras cuestiones que realmente no me gusta recordar. Mi papá era un hombre muy alegre, era muy trabajador, muy buen padre, cada 8 días nos sacaba a pasear, a hacer cosas diferentes, era muy buen esposo, pendiente siempre de su familia. Realmente los recuerdos que tengo de él todos son muy bonitos. Esos 8 años de vida, lo poco que recuerdo de él, todo es muy bonito.
¿Qué comportamientos recuerda haber observado en su madre y en sus hermanos después de lo sucedido? Pues en el caso de mi mamá fue muy curioso porque era verla a ella levantarse en la noche a servirle un plato de comida adicional en el comedor a otra persona, como lo hacía con mi papá cuando estaba vivo. Abrir la puerta a medianoche, abrir la puerta y quedarse esperando en la puerta a que él llegara. Y a mí eso me confundía realmente porque yo sabía que estaba muerto, pero al ver eso pensaba que iba a regresar, que estaba vivo. Entonces fue muy duro. Mi hermana menor, la que me sigue a mí, fue muy difícil porque ella se deprimió, tuvieron que llevarla al psicólogo, prácticamente en 2 años no los podía pasar, o sea, era muy duro verla. Y mi hermanito, pues él no conocía a mi padre mucho, solo tenía 3 añitos, pero era varón, entonces rodeado de puras mujeres, pues a él le faltó mucha compañía masculina para que le enseñara muchas cosas que tal vez nosotras como mujeres pues no podíamos. Después de lo sucedido, ¿ya perdonó a los victimarios? Pues eso realmente es muy difícil. Yo no sé si los he perdonado o no, o sea, es muy duro. Es muy duro, me hace mucha falta mi papá todavía, esta edad que tengo. Y pues realmente es lo importante para empezar una reconciliación es el perdón, ¿no? De ahí radica todo, de ahí empieza todo, para empezar la paz y para que todo se cree. ¿Y usted? Entonces sí debe de existir ese perdón. Estoy en ese proceso todavía, no puedo decir que completamente, pero estoy en ese proceso. Y lo importante es lograrlo, porque la guerra no lleva a ningún lado definitivamente. ¿Y usted cree que su madre podría perdonarlos? Mi mamá, a los victimarios, pues a ella le ha tocado mucho más duro la violencia porque ella sufrió con mi abuelo, mi tío, mi papá, o sea, la violencia la tocó por todo lado, pero es una mujer muy fuerte y sacó adelante a sus hijos y la ve uno sonreír y la ve uno salir adelante, entonces yo considero que ella sí, su corazón sí ya perdonó. Por último, ¿le daría algún mensaje a las víctimas del conflicto armado? Pues a todos nosotros que hemos sido víctimas del conflicto, pues que sigamos siendo fuertes, que sigamos luchando por la paz, que no permitamos que vuelva a haber guerra en este país, que no es fácil, la guerra no ayuda a nada, no lleva a nada. Mucha gente sufren los que no somos inocentes y no tenemos la culpa de nada, nosotros solamente éramos unos niños cuando pasó eso. Y realmente no ha sido fácil la vida para nosotros. Entonces, pues las víctimas seguir adelante y seguir la reconciliación y no dejar que el proceso se dañe y no dejar que los que se están volviendo otra vez a las armas vuelvan a querer acabar con este país. El conflicto armado no solo ha afectado a esta familia, sino a muchas más de Colombia. Esperamos que hayan aprendido un poco más sobre la guerra que estamos viviendo nosotros en un país. Gracias.